Reflexiones Bíblicas 7. Tema de estudio: ¿quiénes mataron al Hijo del Hombre, a Jesús de Nazaret? Vamos a centrar este estudio corto en el Evangelio de Mateo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 27. Vamos a ubicarnos al momento histórico donde Jesucristo y sus discípulos entraron a Jerusalén a celebrar la festividad de Pesaj, la Pascua judía, fecha que marca la liberación del pueblo judío y de su salida de Egipto. Dicen las Escrituras que cuando Jesucristo y sus discípulos llegan al templo, se consiguen con los cambistas, con los que cambiaban dinero a la gente y los que vendían palomas, imágenes que profanaban la divinidad y la espiritualidad del templo de Dios. Ante estas imágenes descritas, Jesucristo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo con algún objeto en sus manos. Y los enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes las habéis hecho cueva de ladrones. Jesucristo causa una impresión en el pueblo judío, porque está señalado que el Mesías vendría a purificar el templo, y el pueblo, esperanzado por esta acción nunca vista, se volcaba masivamente hacia Jesús gritando: «Hosana al Hijo del Rey David», perturbando a los sacerdotes saduceos, que en varias oportunidades desafiaban al Maestro con preguntas maliciosas. Jesús continuaba sus enseñanzas en el templo de Jerusalén y acusó abiertamente a los escribas y fariseos y les decía: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!». A partir de estos episodios en el templo de Jerusalén, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Estas intenciones se sumó uno de los discípulos de Jesucristo llamado Judas Iscariote, quien fue personalmente a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Dice las Escrituras que Judas Iscariote, después de haber compartido con el Maestro la Santa Cena, se reunió nuevamente con los saduceos para entregarle al Mesías en el huerto Getsemaní, quien con mucha gente armada con espadas y palos detienen al Mesías y lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, quien estaba reunido con los escribas y los ancianos y todo el concilio, y estos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: «Este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Mas Jesús callaba. Estos el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondiendo ellos: «Es reo de muerte». Aquí el sumo sacerdote Caifás, conjuntamente con las personas presentes, lo sentencian a muerte. Arribada la mañana, lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato lo interroga por los cargos que los sacerdotes saduceos lo acusaron y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús le dijo: «Tú lo dices». Y los principales sacerdotes y los ancianos seguían acusándolo ansiosamente, y Pilato entonces le dijo a Jesús de Nazaret: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Pero Jesús no le respondía ni una palabra. Está escrito que Pilato sabía que por envidia los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo habían entregado a Jesús.
y reunidos con ellos en el tribunal les preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Pilatos preguntó al pueblo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. La escritura muestra una ligera intención, pero muy débil en sí misma, del gobernador romano por persuadir al pueblo a que apoyaran a Jesús de Nazaret. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En resumen de este breve estudio, los autores intelectuales de la muerte del Hijo del Hombre, el Cristo, fueron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, quienes bajo la mentira de rebelión, de sedición y llamándolo rey de los judíos, hicieron ver a Jesús como un enemigo muy peligroso para Roma. Pero las escrituras dicen que el gobernador Pilato no vio maldad en Jesucristo, mas vio la envidia de los saduceos y ancianos, quienes incitaron al pueblo judío a condenar a Jesús de Nazaret en medio de una conspiración falsa, haciendo ver al pueblo que Jesús de Nazaret se llamaba a sí mismo y falsamente el Mesías. Y de no ser el Mesías, el libertador que el pueblo judío esperaba, iba a traer muerte, represión, castigo y exilio para ellos. Y esto era aterrador para la mayoría, quienes temían a los romanos más que al Dios mismo. Por esto, el pueblo se dejó engañar por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo por el terror a ser involucrados en una rebelión armada de manos de un falso Mesías. Por esto, y muy importante, ser constante en el estudio de las Escrituras. Llenarnos del Espíritu de Dios para no ser cegados por el mundo y sus falsos maestros. Nuestro Señor Jesucristo está entre nosotros, porque la palabra así dice: por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuídense de la levadura de los fariseos, que muchos hay en el mundo. El que tiene oídos, oiga lo que dice la palabra de Dios. Hasta la próxima reflexión. Que Jesucristo los bendiga con un nuevo nacimiento espiritual, un poderoso renacer en su verdad. Amén.